Muy bien, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación, que yo siempre vengo encantado aquí a la Universidad de La Laguna. De hecho, me he puesto la corbata de la universidad, no sé si... Muy bien, pues bueno, es una charla de divulgación, o sea que los expertos en estadística aquí o los que ya tenéis mucho bagaje y demás, pues evidentemente poco vais a aprender. Y yo empecé a dar esta charla el Año Internacional de la Estadística, en el 2013, 2014, y después de dar la charla en muy diversos ambientes, desde los niños del programa Stalmat, de 11 años y demás, que fue, yo creo, la primera vez o una de las primeras veces que la di, que fue encantadora la charla, porque no por mi parte, sino por parte de los chavales, del interés y el entusiasmo que mostraban y las ganas de responder a las preguntas que surgían. Y la he dado también en el BECAM, en el Instituto de Matemáticas del País Vasco, en inglés, porque hay investigadores que no hablan español y entonces me pidieron que la diera en inglés. Así que espero no aburrirlos demasiado, ni a unos, ni a los alumnos que hay por aquí, ni a los que ya sois súper expertos en estos temas, ¿no? Bueno, el esquema va a ser la mala prensa que tiene la estadística, o que tenía. Yo creo que desde el 2013 que empecé a dar esta charla hasta ahora ha ido cambiando bastante la cosa y ahora estamos muy de moda, ¿no? Pero bueno, tiene una cierta mala prensa, es verdad. Estadística y sentido común, trato de mostrar aquí cómo la estadística clásica especialmente, pues no es más que una sistematización del sentido común, de lo que hacemos diariamente. Bueno, aquí introduzco la palabra magia sobre todo, para hablar del teorema central del límite, ¿no? Y la magia que tiene detrás. Bien, y el planteamiento de la charla es en cuanto a la posible manipulación que aparece o que podría aparecer en cualquier estudio estadístico y que desde luego no es culpa de la estadística, sino de un mal uso de la estadística, a veces ni siquiera del uso de la estadística. Entonces, desde la recogida de datos, desde la planificación de la recogida de datos hasta la comunicación de los resultados. Y bueno, algunos temas candentes sí muy de pasada, como el de la reproducibilidad o la ética de la estadística, el paradigma bayesiano, porque fallan las encuestas. Bueno, por hablar de algo que puede ser que ni siquiera llegue ahí por falta de tiempo. Bien, Big Data también, ¿no? Que está ahí. Esto lo he añadido ayer mismo. Bueno, ayer no, pero antes de ayer sí. Y en la mala prensa de la estadística, ¿no? Hay un cierto miedo a la estadística. Por lo menos yo es algo que percibo, evidentemente no entre nosotros, entre los profesores de un departamento de matemáticas, pero sí en muchos científicos y en la calle. En la calle, muchas personas que oyen hablar de estadística y enseguida pues lo ven con temor, ¿no? ¿Por qué? Pues, bueno, por una parte hay temor a aprenderla. Ahí ya me voy al lado de los alumnos, sobre todo alumnos de otras titulaciones que no son matemáticas ni estadística, pues tienen un miedo de antemano. O sea, estadística ya, pues yo he dado clase de bioestadística en medicina y lo primero que les pregunto es, a ver, pensad, si os dijeran de toda la carrera qué asignatura habría que quitar, y empiezan a reírse todos, ¿no? No me lo digáis, pero todos se sonríen y bueno, y luego pues es una lástima porque son los mismos médicos los que se arrepienten de no haber estudiado la estadística con más profundidad y haber puesto más empeño y demás, ¿no? Bueno, a saber aplicarla. Ahí sí que nos incluimos los matemáticos, los estadísticos, porque, entre otras cosas, conocemos bien el fondo y la realidad pues no es tan bonita como la teoría, no es tan simple. Y entonces nos da cierto miedo a aplicarlo cuando vemos que, bueno, que las condiciones no se satisfacen plenamente
Bueno, y tenemos un cierto reparo. Ayer le comentaba a Roberto que un amigo, un compañero de estadística, en una ocasión me dijo: me han venido unos químicos con unos datos que son malísimos. Les voy a decir que no cuenten conmigo para hacer esto. Y entonces le dije: bueno, pues no te preocupes, que ya buscarán a otro que se lo hará, ¿no? Y entonces al final les dijo que sí, hizo lo que pudo con honestidad y demás, y al final pues está integrado en su equipo y ya le tienen en cuenta para recoger los datos. Y no cuando vienen con los datos. Bueno, pues también al ver las últimas predicciones de intención de voto y demás, pues da incluso la impresión de que no funciona esto, ¿no? Miedo también al uso que otros puedan hacer de ella. Y esto sí que es un tema muy candente hoy día, ¿no? A sus limitaciones, claro, que las tiene. No es que sean las limitaciones de la estadística, sino más bien las limitaciones del ajuste de los datos reales, de la realidad a nuestros modelos, ¿no? Pero yo creo que es una buena práctica que se está teniendo en cuenta hoy día en muchas publicaciones, el acabar pues diciendo cuáles son las limitaciones del estudio, ¿no? Y por qué, bueno, pues este modelo que hemos aplicado, pues bueno, tiene sus deficiencias o no encaja perfectamente los datos reales con las exigencias que debería tener ese modelo, ¿no? Bueno, y a las nuevas dimensiones, ¿no?, que está adquiriendo con el tratamiento de grandes cantidades de datos. Esa frase que yo creo que todos repetimos continuamente, pues se puede decir este año y el que viene y el que viene, porque es un crecimiento exponencial que asusta un poco, ¿no? Bueno, yo hablaría más bien de la prensa mala, y voy a poner aquí algún ejemplo de qué quiero decir con esto, ¿no? Hace ya unos cuantos años hicimos un estudio en Salamanca de las universidades públicas de Castilla y León sobre el rendimiento de los alumnos. Bueno, fue un trabajo donde había implicados alumnos y tal, y el gobierno regional nos dio un dinero para hacer eso, no mucho, pero nos dio un dinero. Y bueno, cuando ya lo teníamos preparado y demás, pues lo comunicamos al Gabinete de Comunicación de la universidad y empezaron a difundir, un pequeño resumen de algunos resultados y demás, y tuvo muchísimo éxito. Empezaron a llamarnos de radio, televisión, todo, y hasta que nos llamó la Junta de Castilla-La Mancha, el director de Castilla y León, el director general no sé si era de estadística, para decirnos que dejáramos de difundir eso. Porque era un problema político importante, porque digamos que la controversia, peleas que hay entre las universidades públicas en Castilla y León, pues tiene su cosa, ¿no? Entonces, claro, era un tema delicado, ¿no? Pero bueno, el caso es que en el periódico de Zamora publicaron esto, que es completamente falso. O sea, lo que habíamos de hecho demostrado es que los estudiantes de Zamora son los que menos rinden. Claramente. Y tiene su explicación. La explicación es muy sencilla. En Zamora es donde están las ingenierías. En la Universidad de Salamanca, en esos años, solo había ingenierías en Zamora y en Béjar. Nada más. En Salamanca no había ingenierías. Por tanto, era natural que el rendimiento medido como porcentaje de suspensos, abandonos, etcétera, pues era así, ¿no? Pero bueno, esto pues aparece en la prensa, increíblemente aparece, claro. Luego no me extraña que digan que las estadísticas mienten, ¿no? Bueno, esto pues que todos lo vemos, ¿no? En los telediarios hacen encuestas de 4 personas. Si son gallegos mejor, porque es un acento que es muy claro. Y si son niños también mejor, porque tienen más gracia. Y ya está, y con esas cuatro entrevistas seleccionadas ya sacan una conclusión general, absolutamente general, ¿no? Pero también nos pasa a nosotros cuando hacemos un viaje, ¿no? Bueno,
mucha gente, ¿no? Si uno está entre 7 y 15 días en un sitio nuevo, un país nuevo, lo que sea, vuelve sacando conclusiones generales de todo el país solo con esos 7 o 15 días. Si está en un mes, pues ya, bueno, ya se da cuenta que esas teorías generales tienen sus excepciones, ¿no? Y evidentemente cuando lleva un año ya no se atreve a sacar conclusiones generales en absoluto, porque ya se ha dado cuenta de que no es tan simple, ¿no? Bueno, pues esto, claro, esto pasa, ¿no? Esto pasa. Y esa es lo que yo llamo mala prensa, o prensa mala, mejor dicho. Bueno, estadística y sentido común. ¿Existe el azar? Pues no, yo no voy a responder a esta pregunta porque ni me interesa ni nada, ¿no? ¿De dónde viene, qué es el título de este libro que al final escribí con algunas de estas ideas? Pues viene de que en una ocasión pues, di una charla de divulgación y la persona que coordinaba estas charlas me dijo que no aparezca la palabra estadística en el título. Y yo me enfadé muchísimo, porque me siento muy orgulloso de ser estadístico. Y le dije, pues pon el azar no existe. Y lo puso y me llamaron de la prensa a ver si al fin había conseguido demostrar que el azar no existía. Bueno, yo no es algo... Henry Poincaré decía esto, ¿no? El azar es la medida de nuestra ignorancia. Creo que también se le atribuye a Laplace y, bueno, yo creo que lo ha dicho mucha gente esto, pero en fin... Poincaré lo dijo seguro. Luego Florence Nightingale decía, para entender los pensamientos de Dios hemos de estudiar estadística, porque esta es la medida de su propósito. Bueno, para mí es... yo soy un fan de Florence, bueno, por todo lo que significa, ¿no? Para la estadística y en concreto para pues, el papel de las mujeres en la estadística, ¿no? Y es un clarísimo ejemplo de visualización. Hoy que se habla tanto de visualización, pues ella desarrolló un gráfico para convencer a sus superiores. Bueno, muchos conocen la historia, pero otros a lo mejor no. Ella es la pionera de la enfermería y estuvo en la guerra de Crimea y allí pues demostró con datos que los soldados no morían por heridas de guerra, sino que morían por falta de higiene en los hospitales de campaña. Entonces, sus superiores, por supuesto, no se lo creían ni le daban crédito, pero ella pacientemente recogió datos y hizo un gráfico muy, no lo tengo aquí, pero un gráfico muy visual que ayudaba a ver cómo durante el tiempo que no se habían cuidado esas medidas higiénicas, pues morían mucho y cuando pasaron a cuidarse las medidas higiénicas, pues descendió mucho la mortalidad entre los soldados, ¿no? Einstein, de ahí es de donde viene esta frase de no existe el azar. Todo el mundo conoce la segunda parte, pero en realidad la primera es no existe el azar, Dios no juega los dados, ¿no? Bueno, como tantas está atribuida a Einstein, pero no está escrita en ningún sitio así formalmente, ¿no? Quiero decir, firmada por él. Bien, y Box, que para los que trabajamos en diseño de experimentos, pues es uno de nuestros ídolos, pues decía una y otra vez, decía una y otra vez otra frase, que es todos los modelos son falsos, lo importante es que sean útiles, ¿no? Pero bueno, también decía esto, no tengo la impresión de que cuanto más trabajo, más suerte tengo. O sea que lo del azar, pues bueno, yo voy un poco por ahí, ¿no? El azar, pues bien, pero al final hay que trabajar, ¿no? Y Picasso decía esto, la inspiración siempre me pilla trabajando. O sea que eso de la idea feliz que viene pues en un momento, pues no. Y cualquiera, pues puede decir esto, ¿no? Un mismo plan puesto en práctica 2 veces, exactamente en las mismas condiciones, pues conduce a resultados distintos. Porque hay factores que no somos capaces de controlar y que al final pues lo metemos ahí en una caja, lo empaquetamos en una caja que lo llamamos azar, ¿no? Y funciona bastante bien porque conocemos las leyes del azar y eso nos permite hacer inferencias. Bien, ¿qué hace la estadística? Pues
básicamente inferir conclusiones de los datos, ¿no? de la realidad, de las observaciones. En concreto, descubrir relaciones. Un modelo estadístico al final es una relación entre variables, o más de una relación, ¿no? Ejemplos, pues descubrir qué genes son los que están relacionados con una enfermedad, tema de estudio candente hoy día en lo que se llama bioinformática y que utiliza muchas herramientas estadísticas, o qué influencia tiene una determinada dieta en la prevención de un cáncer, o si un carburante es más contaminante que otro, modelos también para identificar una imagen, ¿no? Tengo ya el ejemplo de las cámaras de vigilancia, pues para detectar automáticamente si en un momento dado pues hay una pelea o alguien hace un movimiento raro, dejar una mochila e irse, por ejemplo, cosas así que no necesiten pues a un guardia jurado viendo las imágenes durante 2 horas, creo que más de 2 horas no les tienen, o una, no sé cuánto es. Bueno, o decidir si un cirujano opera o no a un paciente. No es que lo vaya a decidir el modelo estadístico, pero sí siempre será un apoyo, ¿no? para ello. Los índices de valoración que están tan de moda y son tan controvertidos, ¿no? Los índices de impacto y todo tipo de medidas que acaban en un ranking, pues son muy controvertidas. Yo leí una vez a un premio Príncipe de Asturias decir esto, ¿no? Me da miedo el uso de los indicadores de una manera, digamos, desproporcionada y solo fijándose en eso, pero me dan más miedo los que no quieren usarlos, porque claro, al final pues hay que medir, ¿no? Yo les digo a compañeros que están absolutamente en contra de los rankings, pues les digo, bueno, es que tú cada vez que pones las notas de un examen o evalúas a los alumnos, estás haciendo un ranking, quieras o no, y lo necesitas. Y por supuesto, tú mismo sabes que no estás diciendo que este alumno que ha sacado mejor nota es mejor que el otro. Ni siquiera en ese aspecto concreto, ni siquiera en esa asignatura concreta. Y además es que la vida no es solo esa asignatura, o sea que, o ese índice de impacto. La vida son otras muchas cosas, ¿no? Incluso la vida académica y demás. Pero bueno, ayudan mucho, ¿no? Los índices. Y nos sirve para fichar al delantero que necesitamos, ¿no? Como ya se vio pues, en algún ejemplo en el voleibol, ¿no? No, el voleibol, no, eso es. Bueno, la magia blanca de la estadística, pues ya como os decía antes, es sobre todo pues para hablar de, bueno, el teorema central del límite, luego voy con ello, ¿no? ¿Qué entendemos por estadística moderna? Pues es como la unión entre dos disciplinas que evolucionan de modo independiente, ¿no? Por una parte lo que podríamos llamar cálculo de probabilidades, que en su momento pues formaba parte del análisis matemático, del cálculo, ¿no? Nada tenía que ver con la estadística, o con lo que entonces se llamaba estadística, ¿no? Que nació en torno a los juegos, pero bueno, para hacer más justo el reparto en un juego que se interrumpía, bueno, pues bien, pero era completamente independiente. O la estadística como simple descripción de datos, pues véase los censos, ¿no? Los censos que se han hecho desde hace miles de años y que bueno, pues nos daban una idea, una información importante. ¿Para qué? Pues para recaudar impuestos o para mandar a la gente a la guerra, ¿no? Eran básicamente los objetivos que tenían, no solo, pero bueno, pues la confluencia de ambas ciencias pues da lugar a la inferencia estadística, que es lo que podríamos llamar estadística moderna y que en mi opinión es donde deberíamos centrar más la enseñanza, más que en aburrir demasiado a los alumnos con probabilidad. Por supuesto, a los matemáticos hay que aburrirles con probabilidad porque la base está ahí y es importantísimo. Pero a lo mejor a los biólogos pues no es necesario hacerles calcular probabilidades muy complejas que además no le ven ninguna utilidad, ¿no? Bueno, por decir
por decirlo de una manera sencilla. Y claro, la inferencia al final es la que nos lleva a tomar decisiones. Siempre nos planteamos la inferencia como la elección entre dos hipótesis, ¿no? Bueno. No he traído el dado, pero ahí está, es un dado real, que lo tengo en mi poder, pero no lo he traído aquí. Son dos dados. Bueno, este es un dado regular, que es un ejemplo para mostrar cómo funciona la estadística. Es un ejemplo de probabilidad, pero podría ser un ejemplo de cualquier otra cosa, de cualquier ciencia. Si yo pregunto cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado pues aparezca un 6, pues inmediatamente todo el mundo me dice un sexto, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos utilizado el método deductivo para llegar a esa conclusión. Hemos pensado, pues tengo un dado regular, las 6 caras son exactamente iguales, por tanto, la probabilidad de que salga cualquiera de ellas es la misma y, por tanto, la de que salga una cara pues es 1 entre 6, ¿no? Ese es el razonamiento que hacemos muy rápido, pero que es inmediato y que podemos hacer en todas las ciencias respecto a determinados fenómenos, ¿no? Bien, ¿qué pasa si el dado es deforme? Costó mucho más hacer el dado deforme que el regular. No es tan fácil hacer las cosas mal. Bueno, pues claro, ahora ya pregunto cuál es la probabilidad de obtener un 6 al lanzar un dado, este dado, y claro, ya la respuesta no hay respuesta inmediata, ¿no? Si quiero utilizar el método deductivo, pues tendría que medir las aristas, calcular las áreas. Se supone que el área de la cara opuesta pues me va a determinar o va a ser proporcional o quizá no, porque también puede depender de los ángulos. En fin, digamos que es un problema geométrico, nada simple y con bastante probabilidad de error en algún momento. Al medir una arista, al calcular un área o incluso al determinar de verdad cuál es la probabilidad de cada uno. Entonces, tenemos el método inductivo, que consistiría en pues, lanzar el dado 100 veces o un número determinado de veces, que por cierto, la estadística nos dice cuántas veces hay que lanzarlo para que el error pues, esté acotado de alguna manera. Y es un método rápido, relativamente rápido, se tarda relativamente poco en lanzar el dado 100 veces, anotamos el número de veces que aparece el 6, dividimos por 100 y no es la probabilidad exacta, pero es algo aproximado que podríamos utilizar pues, para lo que fuera, ¿no? Para desarrollar un juego, por ejemplo. Bueno, bien, pues por tanto, la estadística, yo me atrevo a decir, si no me oye un filósofo, que es el que le da seriedad al método inductivo. O sea, hasta que entra en juego la estadística, ¿qué hacían los científicos experimentales? Pues experimentaban, así decían, bueno, pues ya está, con esto ya queda claro que se ha demostrado tal, ¿no? Luego, pues sí, es verdad que lo repetían delante de un jurado y bueno, lo que sea, ¿no? Pero al final no había un método científico de verdad que dijera, bueno, pues he hecho el número de experimentos suficientes, he obtenido los resultados suficientes como para poder decir que esto está demostrado, ¿no? Nunca podemos decir esto está demostrado porque siempre jugamos con el azar, siempre jugamos con una probabilidad de error, etcétera, pero al menos somos capaces de decir cuál es ese error y cuál es esa probabilidad de error, ¿no? Bueno, o sea que es una demostración rápida y eficaz. No es exacta porque siempre existe la posibilidad de que hayamos tenido muy mala suerte y nos hayan salido los experimentos, por ejemplo, o las observaciones pues equivocadas o más raras, ¿no? Pero es rigurosa y científica, ¿no? Y en ese sentido sí es exacta. O sea que
Yo siempre digo que la estadística es exacta en el sentido de que, bueno, pues si efectivamente este es el modelo adecuado y los datos se ajustan y tiene esta distribución los datos, etcétera, etcétera, en fin, si se cumplen las hipótesis del modelo, pues entonces es así. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, pues que no sabemos. Muchas veces podemos comprobar también de un modo estadístico si se cumplen las hipótesis, no se cumplen, pero completamente seguros nunca estamos de todo, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace la estadística en concreto? Hemos visto el ejemplo del dado y entonces, bueno, pues la madre de Sergio sabe cómo hacerlo. Ahora os presento a Sergio y a su madre. En Navarra digo la madre de Iker. Pero bueno, aquí la de Sergio. Sergio, no sé si es un nombre muy común aquí, pero bueno, es un nombre común en todos los sitios, diría yo, ¿no? Bien, entonces ha desaparecido la tableta de chocolate. La madre de Sergio compró una tableta de chocolate y no aparece por ningún sitio, ¿no? Entonces, primera hipótesis, que sería lo que en estadística llamamos hipótesis nula. Pues cuando la compró esta mañana, la guardó en algún sitio y ahora no la encuentra y ya está, ¿no? Hipótesis alternativa, pues se la ha comido Sergio, ¿no? En fin, la hipótesis nula así se llama porque es nada, no ha pasado nada, solamente que hay que buscarla y ya está. Pero la alternativa, pues sí, ha pasado algo y a Sergio pues habrá que aplicarle un correctivo, en fin, educarle, ¿no? el procedimiento educativo que ya cada uno, la madre de Sergio vea oportuno. Bueno, lo que no puede hacer la madre de Sergio es castigarle sin tener claro que ha sido él, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hace? Pues recoge datos, recoge observaciones. En este caso, pues busca en los armarios, en bolsas, en cajones, en todos los sitios y no aparece. Eso es recogida de datos, ¿no? O sea, y bueno, pues convoca a Sergio, ¿no? Que es recoger más datos. Y Sergio asegura que no sabe absolutamente nada de ninguna tableta de chocolate. Entonces, bueno, pues la madre no puede sancionar a Sergio si no está completamente segura. ¿Qué hace la madre con todos estos datos? Pues calcula el p-valor. Sin números, sin el 0,05, pero calcula el p-valor. Es decir, calcula la probabilidad de haber obtenido todos estos datos, supuesto que Sergio no se ha tomado el chocolate. Bueno, es un cálculo pues mental, sin saber probabilidad, sin saber nada. Alguno diría que en realidad la probabilidad que debería calcular es la probabilidad de que no se haya comido el chocolate, supuesto que se han recogido estos datos. Lamentablemente esa probabilidad es muy difícil de calcular, por no decir imposible en la práctica, ¿no? En general, en un problema. Pero bueno, eso es lo que viene a hacer la madre de Sergio. Bueno, voy a poner un ejemplo un poco más serio, pero también de juguete, para que se vea cómo actúa la estadística, ¿no? Me proponen, imaginaos que os proponen jugar a un juego de azar, bueno, de azar o en el que interviene el azar, ¿no? Mediante una moneda. Y claro, pues yo lo primero que hago antes de apostar ni un solo euro es decir, déjame la moneda que la vea para ver si está trucada o no, ¿verdad? Pero claro, yo cojo la moneda en mi mano y la miro y digo, pues, ¿cómo sé yo si está trucada o no? ¿Qué haríamos? Pues igual que antes, lanzarla al aire 100 veces o las veces que sea y ver si el número de caras se aproxima a 50, ¿no? Si la lanzo 100 veces, pues ver si el número de caras se aproxima a 50. Entonces la lanzo y salen 63 caras. ¿Qué os parece? ¿Que se puede uno fiar de la moneda o que es sospechosa? Está hecho a muy mala idea esto, ¿eh? El 63 está buscado a muy mala idea y habitualmente cuando lo planteo siempre hay gente que a un lado y al otro, ¿no?
Siempre de un lado o del otro. Bueno, pues ¿qué es lo que habría que hacer? Pues una vez más calcular el p-valor, o sea, calcular la probabilidad de obtener este resultado u otro más raro, supuesto que la hipótesis nula es cierta. La hipótesis nula es que la moneda no está trucada. Bien. Claro, es muy fácil de calcular esta probabilidad. Bueno, fácil, no es trivial, pero es fácil, ¿no? Si uno sabe un poquito de probabilidad, pues lo calcula sin mucho problema. Entonces, bueno, si no está trucada deberían ser del orden de 50. Y entonces, si hacemos el cálculo de la probabilidad de obtener 63 caras o más, o 37 caras o menos, que son los dos casos raros, más raros que obtener 63. Entonces, la probabilidad de obtener eso, pues es 12 entre 1000. O sea que el p-valor sería 0,012 y, por tanto, pues la moneda es sospechosa. Vamos, si utilizamos el criterio habitual de compararlo con 0,05, el p-valor. Claro, ¿qué ocurre en la práctica? Que en la práctica, en la realidad, cuando un compañero de medicina nos pide que le echemos una mano, pues no hay una moneda. No es calcular la probabilidad de una moneda, sino que es calcular probabilidades con una variable de la que desconocemos su distribución y sabemos poco, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entra en juego el teorema central del límite, ¿no? Que, entre otras cosas, pues cuando tenemos un número de observaciones relativamente grande, pues podemos hacer cálculos de probabilidad aproximados con la media, porque la media se viene a aproximar a la distribución normal. Pero bueno, esto me parece que lo tengo después. Bien, entonces, ¿qué es un modelo estadístico? Modelo estadístico y análisis estadístico viene a ser la misma cosa. Un modelo estadístico, al final, simplificando mucho, ¿verdad? Simplificando mucho, pues podríamos decir que es la realidad que la modelizamos con un modelo matemático, más o menos matemático, y siempre hay algo que no encaja con la realidad, que es lo que empaquetamos bien en el azar, ¿no? Y que, aprovechando que tenemos... que conocemos las leyes del azar y tenemos el teorema central del límite, etcétera, etcétera, pues podemos hacer cálculos con esto. O sea que esto pues es fantástico, es una idea genial, ¿no? Una idea genial. Bien, o sea, ahí decíamos antes que el azar es la medida de nuestra ignorancia, ¿no? Pues bueno, pues lo empaquetamos bien, lo llamamos azar y esto funciona bastante bien, ¿no? Bueno, precisamente la estadística, hoy se habla mucho de cajas negras, ¿no? De todo este mundo de Big Data y tal, pues se utilizan muchas cajas negras, que es verdad, pero precisamente lo que nos diferencia la estadística de eso es que nosotros somos capaces de controlar, ¿no? De alguna manera ese error. Cosa que esas otras cajas negras, pues el problema que tienen muchas veces es ese, que no son capaces de controlar el error, al menos desde un punto de vista formal, ¿no? Luego, pues sí, claro, dejan unos datos para el entrenamiento, otros para hacer la validación, otros para medir el error, pero no lo miden de una manera formal como hacemos nosotros en estadística, ¿no? Bueno. Entonces, la inferencia estadística pues está basada en el centro, siempre está el contraste de hipótesis, que es lo que hemos planteado antes, ¿no? Tenemos dos hipótesis, hipótesis nula, hipótesis alternativa. La nula es nada, la alternativa es lo que hace avanzar la ciencia, es lo que nos permite demostrar algo interesante, y cuando no conseguimos demostrar algo interesante, pues no es que admitamos la hipótesis nula, es que no podemos negarla. No tenemos razones para negarla. Entonces, lo habitual es compararlo con un juicio y el juez pues es el que tiene que tomar una decisión sobre
pues condenar a una persona o no, ¿no? Entonces, exactamente igual que un juez, el sistema siempre asume la inocencia siempre que no se pruebe claramente la culpabilidad, ¿no? Si se prueba la culpabilidad es cuando hablamos de que es significativo, ¿no? Que el contraste es significativo, que hay diferencias significativas, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, tendríamos estas situaciones. Tendríamos, por una parte, la verdad, que la desconocemos. Si la conociéramos no haría falta ni juez ni estadística. Ya estaría todo claro. Pero lo desconocemos. Entonces puede ser inocente o culpable y la sentencia sería la decisión que tomamos a partir de los datos, a partir de las evidencias, a partir de las pruebas que tengamos para tomar esa decisión. Entonces, bueno, pues hay 4 posibilidades, ¿no? Que es dejar a un inocente en libertad, lo cual es acertar, es correcto, está bien, o condenar a un culpable. Pero luego hay 2 errores. Esto, claro, lo bonito, ¿verdad?, sería que solo hubiera uno, porque entonces todo sería muy fácil. Entonces, pero hay dos posibles. Uno es el error de tipo 1, que es condenar a un inocente, y el error de tipo 2, que es dejar a un culpable en libertad. Y haciendo con la misma filosofía o el mismo espíritu que tiene un juicio, pues lo que hacemos es darle más importancia al error de tipo 1. O, si queréis, tener bien controlado el error de tipo 1. Porque lo que sería grave es condenar a un inocente. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Y con el error de tipo 2 ya haremos lo que podamos. Lo que podamos significa que, bueno, pues aumentaremos el número de observaciones, o sea, buscaremos más pruebas, intentaremos hacer un buen diseño experimental para disminuir el error de tipo 2, aunque sea con el mismo número de observaciones, etcétera. Pero el que desde luego queremos controlar por todos los medios es el error de tipo 1. Bueno, pues en esto se basa la estadística clásica, ¿no? El p-valor, pues ya lo hemos introducido de una manera intuitiva, está ahí, es una cosa muy criticada hoy día, pero ahí está y lo seguimos utilizando, y especialmente en muchas ciencias. Recuerdo una vez que un médico pues me pidió ayuda y entonces le ajusté un modelo, no recuerdo ya qué era exactamente, pero bueno, se lo ajusté tal y le estaba explicando, ¿no? Pues los resultados, pues mira, aquí esto sale más significativo, esto no sale significativo, aquí hemos supuesto esto, otro, y ya en un momento dado me dice, bueno, pero ¿cuánto vale el P? ¿Cuánto vale la P? No me marees, dime cuánto vale la P y ya está. Claro, eso es, luego se entiende que se ha criticado, ¿no?, el p-valor, porque cuando se hace un uso tan, no sé, tan ciego del p-valor, pues pasa esto, ¿no? Bien, una cosa importante y que de hecho se está gracias a este debate que hay sobre el p-valor, pues se está resaltando mucho la importancia de acompañar el p-valor con el intervalo de confianza correspondiente o lo que es equivalente con el tamaño del efecto, ¿no? Entonces tengo ahí un ejemplo de las pruebas PISA, ¿no? Las pruebas PISA, yo las del 2012 me las estudié con bastante calma, intenté al menos, porque no conseguía encontrar grandes datos. En los no sé cuántos folios, no sé, eran 400 o 500 folios que proporcionaba el Ministerio con los resultados y demás, pues ahí ni había tamaños de muestra, ni desviaciones típicas, ni nada, ¿no? Y además, para decir si había diferencias significativas entre España y el Reino Unido, pues lo que hacían era construir el intervalo de confianza de la media española, el intervalo de confianza de la media del Reino Unido, y si había intersección, pues no había diferencias, y si no había intersección, sí había diferencias. Que no lo hacemos así ya habitualmente, ¿no? Sino que construimos el intervalo de confianza de la diferencia, etcétera, ¿no? En fin, bien hecho. Pues nada, eso lo hicieron ellos para medir si nuestros muchachos, no España, pero no sé quién no haría eso, para medir si nuestros muchachos son mejores o peores que, así que
de entrada los que lo hicieron, bueno. En cualquier caso, si uno se fija en esto, pues incluso cuando había diferencias significativas entre España y Reino Unido u otro país, pues resulta que, claro, la siguiente pregunta es, bueno, y 3 puntos de diferencia, aunque sean significativos, porque los tamaños de muestras son enormes, ¿es suficiente para decir que son mejores que nosotros? ¿Que hay que tomar medidas? Pues a lo mejor no, ¿no? Hoy día se está hablando mucho de, además de la significación estadística, de la significación clínica, de la significación en ingeniería, en fin, porque claro, es así, ¿no? Depende, o sea, hay tamaños de muestra, diferencias que son significativas, pero sin embargo pues, son de una magnitud ridícula, como para tomar medidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, no es la probabilidad de H sub 0, ojalá lo fuera, ojalá tuviéramos esa posibilidad y esto pues que yo creo que por mucho que insistamos, sobre todo con nuestros compañeros en otras ciencias que utilizan la estadística, por mucho que insistamos será todavía poco insistir en esto. Bueno. Yo creo que hay un movimiento, ya empiezan a ser conscientes de esa idea, ¿no? De que no rechazar H0 no significa aceptarla. Bueno, pues comentaba antes la importancia del diseño o del cálculo del tamaño de muestra. Bueno, esta es otra cosa que también sobre todo los compañeros de medicina pues están obsesionados, ¿no? Con el cálculo de tamaño de muestra y claro, hacen un cálculo de tamaño de muestra para estimar una proporción y luego ya, pues claro, los estudios que hacen son mucho más complejos. Pero bueno, siempre es mejor hacer un mal cálculo de tamaño de muestra que no hacer nada. Y por supuesto diseñar bien el estudio, no ya el experimento, sino el estudio. Bueno, entonces el teorema mágico, que es el teorema central del límite, es el que para una variable cualquiera, además sea continua, sea discreta, da igual, pues podemos aproximar la media por la campana de Gauss. Bueno, dicho así rápido y sin más suposiciones, pero bueno, esta es la idea, claro, lo que nos permite precisamente calcular p-valores, o sea, medir el error. Y esto pues es de grandísima utilidad. Entonces, bueno, aquí lo de la magia, bueno, pues suele decir, una vez me dijo un chico, un ingeniero, me dijo, no, es que a nosotros nos explicaron en ingeniería que en estadística el infinito es 30. Entonces, bueno, pues bien. Bueno, está bien decirlo, ¿no? Por lo menos para que se vea que la convergencia es muy rápida, o sea, que no estamos hablando de una convergencia que sean necesarios cientos de miles de datos para poder aplicar la aproximación, ¿no? No es, afortunadamente y es lo bueno que tiene. Y, bueno, lo de la magia yo lo suelo decir porque la versión más completa o más del teorema central del límite lo que viene a decir, también sin entrar en más detalles, es que cuando tenemos muchas variables y las sumamos, pues esa suma tiende a ser una distribución normal, sean las variables las que sean. Y claro, en la realidad muchas veces decimos, no, es que esto depende de muchos factores. Efectivamente, depende de muchos factores y eso es lo que hace que esa variable al final, porque es una cierta suma más o menos de muchas otras variables, pues siga una distribución normal y es la explicación matemática, con una demostración matemática de que en la realidad aparezca la campana de Gauss con tanta frecuencia. Una explicación que sorprende. Esto he tenido oportunidad ahora, pues no había tenido mucho trato con filósofos, pero estos últimos años sí que he tenido trato con ellos y cuando se lo he explicado a alguno se ha quedado de piedra. Me ha dicho, ¿me puedes hacer una demostración que yo entienda? ¿No? Bueno, estoy en ello. No es tan sencillo, porque es muy elegante, ¿no? La demostración habitual es muy elegante, pero claro, requiere un poco de maquinaria matemática, ¿no? Bueno, este es un ejemplo típico de cuando
me estoy acercando ahora, me dices, es un caso típico de que se ve en los periódicos cualquier día, ¿no? Pues resulta que en un colegio, cerca de un colegio han puesto no sé, unas antenas, una fábrica, algo, y resulta que se han detectado en ese colegio más casos de leucemia de lo que sería razonable, ¿no? Bueno, sí, es de juguete, lógicamente, los datos están preparados para que salga todo muy redondo y demás. Bueno, entonces montan una comisión para decidir si efectivamente pues esa fábrica o esas antenas o lo que sea son responsables de esas leucemias o no, ¿no? Bueno, pues aquí desde luego tiene que haber siempre un estadístico, lógicamente, y lo primero que tenemos el primer dato que tenemos que tener es, bueno, ¿cuál es la proporción de niños de esas edades con leucemia? Pues supongamos que es 1 de cada 10.000, ya digo, esto es un dato absolutamente inventado e incluso demasiado alto, ¿no? Probablemente. Y ahora imaginaos que me dicen que esto es típico de un titular de periódico o del telediario, ¿no? Que en ese colegio ha habido 17 veces más, o sea, la proporción se ha multiplicado por 17 en los casos de leucemia, ¿no? Que es la típica noticia, ¿no? A mí los controles de alcoholemia me hace gracia. Bueno, tiene un accidente o tal y duplicaba la tasa de alcoholemia. Bueno, duplicaba si la tasa de alcoholemia se consigue con una caña y un vino, pues tampoco es tan grave duplicarla, ¿no? Tampoco parece que sea terriblemente grave. Bueno, yo suelo decir que es verdad que a veces una cosa grande es suma de muchos pocos, pero también ocurre que a veces cuando sumamos muchos pocos seguimos teniendo muy poco. Esto pasa con frecuencia y hay que tener cuidado con esto. Bueno, pues nos planteamos, la hipótesis nula sería pura casualidad debido al azar, mientras que la hipótesis alternativa es hay algo raro y por tanto no sabemos si será la fábrica que han puesto, pero desde luego ahí está pasando algo raro. Bueno, pues si el colegio tiene 1.800 alumnos, esto significa que hay 3 casos de leucemia. En ese caso sí que rechazamos la hipótesis nula. Si calculamos el p-valor y tal, pues efectivamente. Pero si el colegio tiene 600 alumnos, pues solo hay un caso de leucemia. Y entonces, pues en algún sitio tiene que darse, ¿no? Si tenemos que buscar colegios con más de 10.000 alumnos para encontrar algún caso, pues entonces no. Bueno, o sea que no es tan. Lo de 17 veces más, pues depende, ¿no? Bueno, manipulación. Y 10 minutos, vale, pues perfecto. Intentaré saltar algunas cosas para poder llegar porque sí quería ver alguna de las cosas del final. Bueno, a veces se dice que una muestra estadística convenientemente torturada confiesa lo que queramos, ¿no? Pues si falso esto. Totalmente falso. Bien, niveles de una posible manipulación. Pues podría ser al planificar, si se hace una planificación incorrecta de la recogida de los datos, pues podemos llegar a algo totalmente sesgado y falso, ¿no? En la propia recogida de los datos, pues a veces sin mala fe, no estoy diciendo que se haga con mala fe, pero esto de modificar y suprimir datos está a la orden del día, ¿no? O sea, en un experimento pues he obtenido un resultado un poco raro, que me parece un poco raro, pues lo quito. Bueno, ojo, que a lo mejor está mal hecho el experimento y hay que quitarlo, pero a lo mejor no. A lo mejor es que de vez en cuando pues pasa esto y hay que tenerlo en cuenta. Bien, hay una anécdota de la Royal Society del Reino Unido, que en un momento dado en el siglo, yo creo que iba a ser de finales del siglo XVIII, pues en Londres había un problema con los excrementos de caballo, porque, claro, circulaban tanto los caballos por allí y tal, que había un problema ya de higiene, ¿no? Entonces le encargaron a la Royal Society de Estadística hacer un estudio sobre esto. Después de deliberarlo mucho, pues
Pues la respuesta fue, de acuerdo, hacemos el estudio, pero no nos encargamos de la recogida de datos. Bueno, bueno, hay que, en cualquier caso, hay que monitorizarlo esto. Montgomery decía que hay que monitorizar la recogida de datos y hay que ir allí a lo mejor y ver cómo se recogen los datos. No digo estar continuamente, pero sí verlo, ¿no? El análisis, pues claro, la elección equivocada del modelo o que no se cumplan las hipótesis básicas del modelo, pues puede, como por ejemplo el tratamiento de no respuesta, pues puede invalidar el análisis, ¿no? Bien, y la interpretación y toma de resultados, pues ya yo creo que es lo más obvio, ¿no? Como ahí pues se podría manipular, ¿no? Omitir lo que queramos omitir, hacer gráficos pues en la escala adecuada para que parezca que hay lo que no hay o al revés, etcétera. Bueno, lo que sí, el mensaje que a mí me gusta transmitir en esta charla es, aquí quizá no sea muy necesario, pero que es que la estadística, por no decir las matemáticas, en general, deben formar parte de la cultura general, ¿no? Y si a alguien le daría vergüenza no saber quién es ese señor del caballo, pues vergüenza debería darle también pues no saber sumar fracciones, por ejemplo, o cosas del estilo. Y ya metiéndonos más en estadística, pues saber esta filosofía que tiene la estadística detrás. Bueno, entonces, en cuanto a la recogida, Fisher, que es también otro de nuestros ídolos en diseño de experimentos, pues decía, llamar a un estadístico después de que el experimento ya está hecho es llamarle para que realice un examen post-mortem, solamente para decir de qué murió el experimento. Bueno, pues esto hay que convencer a nuestros compañeros que tienen que venir antes a pedirnos ayuda. Bueno, este es un ejemplo clásico también de Fisher, real, parece que es real, ¿no? En una ocasión, pues, tenían una invitada en el departamento y entonces a la hora del té, pues, él amablemente, pues se acercó y le sirvió el té y luego puso la leche y ella dijo, un momento, que yo prefiero primero la leche y luego el té. Y como Fisher tenía un carácter muy fuerte, pues se enfadó y le hizo un reto a que no era capaz de distinguirlo. Y entonces para ello pues montó 8 tazas, en 4 de ellas puso té con leche y en las otras leche con té, sin que ella lo viera, claro, y luego pues le pidió al becario de turno, el becario de turno pues se acercó rápidamente a desordenar las tazas, ¿no? Y claro, Fisher le dijo, quieto, ¿qué está haciendo usted? ¿No? Esto tiene que estar en una distribución aleatoria, no basta desordenarlos, porque si los desordenamos, pues hay combinaciones que nunca vamos a tener y que son igualmente aleatorias que el resto. Por ejemplo, nunca vamos a tener las 4 primeras de leche con té y las 4 siguientes de té con leche. De hecho, le estaríamos dando una ventaja a ella, porque en el momento en que llevara 2 o 3 ya de un tipo, ya la siguiente seguro que es de otro tipo, ¿no? Bueno, pues hay que hacer una distribución aleatoria. Y esto muchas veces falla, o sea, por mucho que digamos a la enfermera, no, es que le tiene que dar a la mitad de los enfermos este tratamiento, a la otra mitad este, de modo aleatorio, ¿vale? Y la enfermera dice, bueno, pues ya lo voy haciendo yo más o menos, ¿no? Y pues no sirve, eso no sirve, eso no sirve. Tiene que lanzar la moneda. Siempre, es lo mejor es lanzar una moneda. Mejor que incluso que los números pseudo aleatorios del ordenador. Pero bueno, los del ordenador sirven, por supuesto. Vale. Y bien, bueno, pues ya veis que la probabilidad de acertarla toda se puede calcular, ¿no? Al azar, o sea, suponiendo que no sabe distinguirlo, que sería la hipótesis nula, la hipótesis alternativa sería la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veis que se acerca al 0,05, de ahí lo de las 8 tazas, ¿no? Permitiéndole fallar una, exactamente una. Bueno, esto lo voy a pasar por rápido,
Vale, bueno, esto me parece interesante resaltarlo también, porque el relativo a lo que decía antes del tamaño de muestra, ¿no? Del cálculo del tamaño de muestra. A veces, pues, en tener muchos datos no sirve de gran cosa. Este es un ejemplo de juguete donde estoy representando pues, la potencia de contraste, en un contraste muy sencillo, muy tal. Y aquí estoy representando el tamaño de muestra. Entonces, la potencia de contraste, dicho así rápidamente y mal, pues es la capacidad que tiene un contraste de demostrar lo que es cierto, la hipótesis alternativa, siempre que sea cierta, claro. La capacidad que tiene de demostrarlo es una probabilidad entre 0 y 1. Entonces, habitualmente para calcular el tamaño de muestra, también de modo arbitrario, pues se elige el 0,8, ¿no? Y decimos, para que tenga una potencia al menos 0,8, pues el tamaño de muestra tiene que ser, en este caso, pues de 18, ¿no? Bien, pero fijaos en una cosa, independientemente de eso, la potencia de contraste a partir de aquí, a partir de 30, más o menos, pues es prácticamente 1. O sea, esto significa que para hacer este contraste, todas las observaciones que tomo a partir de aquí son un desperdicio. No me van a aportar prácticamente nada. Bueno, evidentemente cuanto más datos tengo mejor, eso nadie lo discute, ¿no? Pero que a veces pues no es tan necesario, ¿no? Y bueno, pues esto ya os lo conté antes. Voy a poner, me perdonáis que lo pasé tan rápido, pero se me ha ido el tiempo como estaba previsto, ¿no? Bueno, este ejemplo, que es un poco antiguo, quiero también ponerlo porque es un ejemplo de manipulación y además donde hay alguna mentira, ¿no? Es un ejemplo real, como veis, de Salamanca. Eso es antiguo, pero me parece tan bueno que lo cuento una y otra vez, ¿no? Bueno, no sé si veis problemas con este gráfico. Bueno, hay mentiras clarísimas. Por ejemplo, la escala va de 60.000 a 70.000, cosa que ya es discutible porque elegir esa escala, pero fijaos que aquí 64.000, pues lo pone aquí que debería estar por aquí, ¿no? Eso es mentir, eso ya no es. Luego, el gráfico pues está en 3 dimensiones, que siempre puede ser engañoso, y además es una cierta perspectiva que puede dar la impresión de crecer más, etcétera, ¿no? Y bueno, luego nos podríamos cuestionar si la limpieza de la ciudad se puede medir en toneladas de basura o si sería al revés. Cuanta más basura generan, pues menos limpios son en la ciudad, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otra cuestión. Voy a dibujarlo esto exactamente en la misma escala, con los mismos datos, sin hacer ningún... Bueno, pues ya se ve ahí que hay unas ciertas fluctuaciones que aparte de que en 4 años tampoco se puede determinar gran cosa. Y si lo representamos esto en una escala de 0 a 70.000, que sería otra de las tentaciones, ¿no? Pues ya es prácticamente plano. O sea que, bueno, pues claro, todo el mundo se ha imaginado que son los 4 años que el periódico era favorable al alcalde, que el alcalde fue elegido aquí y va a ser elegido aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, y de temas candentes, pues yo creo que solamente voy a comentar esta idea de, y con esto acabo, bueno, no sé, no, nada, esta no la comento tampoco, paradigma bayesiano, que me parece interesante. Bueno, aquí algunas ideas de por qué fallan las encuestas, vale, y lo de Big Data, ¿no? Big Data. Bueno, no sé si aquí hay informáticos, ¿hay algún informático? Propiamente no, ¿no? Más o menos estamos aquí no es que vaya a hablar mal de ellos, pero... No, a ver, está claro que todo este mundo de Big Data, de ciencia de los datos y tal, pues lo están liderando bastante los informáticos. Y os digo una cosa, yo prefiero que lo haga un informático a que lo haga un economista. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que no solamente los informáticos tienen mucho que decir en esto, sino todos los matemáticos, no solamente los estadísticos o los que trabajáis en investigación operativa, tenemos muchísimo que decir. Yo tengo una fórmula que es
estadística más investigación operativa igual a P por Big Data. Y esa P es casi 1. Bueno, ya cada uno que le ponga el valor que quiera a esa P, pero pienso que es bastante, no sé si cercana a 1, pero en fin, es bastante alta, ¿no? Y bueno, pues creo que tenemos que estar ahí, ¿no? Que una vez más, pues siempre tenemos el pudor de ser muy rigurosos, ¿no? Y entonces, pues a veces aquí, pues claro, pues se pierde un poco de rigor, o incluso se cambian nombres. Y lo que siempre hemos llamado análisis multivariante, pues ahora lo llaman machine learning, ¿no? Pues llamémoslo machine learning, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿eh? Pero a lo mejor es preferible que lo expliquemos nosotros a que lo explique alguien que no... Bueno, este gráfico se publicó en el 2012 y ha sufrido modificaciones. O sea, ha ido modificándose, es divertido verlo en la web porque se ha ido modificando un poco los contenidos, ¿no? Entonces, fijaos, es muy interesante. Esta es como la última versión, una de las últimas versiones que me he encontrado. Entonces, por una parte tenemos, por supuesto, la parte de informática, ¿no? Como no puede ser de otra manera, claro. Por otra parte tenemos matemáticas y estadística y por otra el dominio concreto donde se aplica la medicina o la economía o la ingeniería o lo que sea. Entonces, la intersección entre matemática, estadística, computer science, pues bueno, la llaman machine learning, que bien en cuanto que análisis multivariante y luego la programación de esos algoritmos o de esos... Bueno, pues bien. Matemáticas y el dominio, pues sería, y estadística, pues sería lo de siempre, ¿no? El análisis tradicional. Y la intersección entre computer science y el dominio es una zona de peligro, claramente, de riesgo absoluto. Porque ya ves cómo aplicar herramientas informáticas que están ahí, que te dan los resultados ya, sin saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Pues eso es una zona. Y entonces la intersección sería ciencias de los datos. Bueno, yo mejor que he encontrado este otro, porque en realidad esta intersección es el vacío. No hay nadie que sea especialista en todo, como es lógico, ¿no? O sea, me gusta más este. Es todo igual, solo que aquí pone el unicornio, o sea, el vacío, no puede darse. Y en todo caso, pues todo eso es lo que se llama ciencia de los datos, todo eso. Y por eso ahí tenemos que estar todos. O sea, no es una cuestión de que sea nuestro y solo nuestro, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Tienen que estar los informáticos, por supuesto, pero también las otras ciencias para sacarle provecho. Entonces, bueno, tengo aquí un ejemplo bueno, mejor que bueno, si tenemos muchísimos datos, muchas veces el problema de Big Data es más un problema de Big Computing, un problema de computación. O sea, hay tantos datos, hay tantas operaciones matemáticas que hacer para ajustar un modelo o lo que sea, que el ordenador se bloquea, ya no da para más. Y si no se bloquea, pues tarda muchísimo tiempo en resolverlo. Entonces, volviendo otra vez al teorema central del límite y a esa herramienta que tenemos nosotros en estadística, que es el muestreo estadístico, pues este es un ejemplo en el que he generado 800.000 datos de dos variables, ¿ves? Y bueno, pues se ve que hay una cierta tendencia, ¿verdad? Una cierta dependencia entre unos y otros, no especialmente grande, pero bueno, hay una cierta dependencia. Vamos a tomar una submuestra de 1000 al azar y lo que tenemos es esto. O sea que a veces incluso hasta tener todos los datos, todo el volumen de datos puede camuflar, no solamente en un gráfico, sino también en ajustes de modelos estadísticos, puede camuflar otras relaciones o lo que ocurre aquí, que hay dos grupos y que la relación es mucho más fuerte de lo que parecía, pero cada uno en su grupo, ¿no? Muy bien, pues
esto es todo. Entonces, después de todo esto no está claro si el azar existe o no, y yo aquí he venido a vender mi libro, aunque no os dejarán comprarlo porque la editorial se ha empeñado en no venderlos, pero muy bien, pues muchas gracias.